Muy buenas tardes. Agradecemos su amable presencia en este servicio dominical, un servicio sanador de la ciencia cristiana. Iniciaremos este servicio cantando el himno número 88. Leeré el primer verso. Oh Espíritu, amor, quiero gracias expresar. Quiero con amor curar y tu vida revelar. Con valor y humildad quiero al Cristo enunciar. Himno número 88. Leeré de las Escrituras. Colosenses. Siempre oramos por ustedes y le damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Así que desde que supimos que ustedes no dejamos de tenerlos presentes en nuestras acciones, le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Oremos por esta congregación, primero en silencio, después diremos juntos el Padre Nuestro. Yo leeré la interpretación espiritual dada en el libro de texto de la ciencia cristiana.
Padre nuestro que estás en los cielos, nuestro Padre, Madre Dios, todo armonioso, santificado sea tu nombre. único, adorable. Venga tu reino. Tu reino ha venido, tú estás siempre presente. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Capacítanos para saber que, como en el cielo, así también en la tierra, Dios es omnipotente, supremo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Danos gracia para hoy. Alimenta los afectos hambrientos. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el amor es reflejado en el amor. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y Dios no nos mete en tentación, sino que nos libra del pecado, la enfermedad y la muerte. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Porque Dios es infinito, todo poder, toda vida, verdad, amor, está sobre todo y es todo. Cantemos el himno número 221. Las obras del Maestro, podemos comprender, revelan su importancia en hermandad y amor. Del Cristo es la ciencia que explica su poder. Si le obedecemos del mal, nos librará. Himno número 221.
Esta iglesia, tercera iglesia de Cristo científico, la cual es filial de la Iglesia Madre, la primera iglesia de Cristo científico en Boston, Massachusetts. Tenemos servicios en español el domingo a la 1 de la tarde y una reunión de los miércoles a las 5:30 de la tarde. Un intercambio de experiencias, testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana. En inglés tenemos servicios los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles hasta las 7:30 de la noche. Los servicios estarán en línea y en persona. Estamos siguiendo las recomendaciones de la distancia social y les pedimos usar una tapaboca. Estamos ofreciendo clases de la escuela dominical en línea para niños y adolescentes todos los domingos, de las 11 de la mañana hasta las 12 de la tarde. En estas clases gratuitas, los estudiantes conocerán cuánto Dios los ama y cómo Dios nos cuida a cada uno de nosotros. También aprenderán sobre los personajes y las lecciones de la Biblia. Si conocen niños o adolescentes interesados, favor de mandarnos un correo a thirdchurch@thirdchurchnyc.com. La sala de lectura de Tercera Iglesia está abierta y todos son bienvenidos. La sala de lectura ofrece un lugar tranquilo para la oración y el estudio. Aquí también puede comprar libros y grabaciones sobre la ciencia cristiana. El horario es de lunes a viernes, de la 1 de la tarde hasta las 4. Le invitamos a escuchar el programa El Heraldo de la Ciencia Cristiana en la radio WADO 1280 AM todos los sábados a las 9 de la mañana. El solo, cantado por Julia Wade, se titula Somos todos el pueblo de Dios. Todos unidos en un solo amor, todos unidos en un solo amor, somos todos el pueblo.
Amigos, la Biblia y el libro de texto de la ciencia cristiana son nuestros únicos predicadores. Leeremos ahora textos bíblicos y pasajes correlativos del libro de texto de nuestra religión. Estos constituyen nuestro sermón. Las escrituras canónicas, juntamente con la palabra de nuestro libro de texto, que corrobora y explica los textos bíblicos en su significado espiritual y su aplicación a todos los tiempos, pasado, presente y futuro, constituyen un sermón inseparable de la verdad, no contaminado ni restringido por hipótesis humanas y divinamente autorizado. El sermón de hoy se encuentra en la página 50 del cuaderno trimestral de la ciencia cristiana. El tema es Cristo Jesús. El texto áureo es de Hebreos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. La lectura alternada es de Juan. Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: Tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Leeré de la Biblia. Isaías. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará, ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Mateo. Comenzó Jesús a predicar y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Juan. Y muchos de la multitud creyeron en él, y decían: El Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían:
verdaderamente, este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Primera de Juan. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Leeré de la Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. La divinidad del Cristo fue manifestada en la humanidad de Jesús. El término Cristo Jesús o Jesús el Cristo, para dar la completa y correcta traducción del griego, puede ser interpretado como Jesús el ungido, Jesús el coronado por Dios, o el hombre divinamente regio, como se dice de él en el primer capítulo de Hebreos, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Jesús demostró el Cristo, comprobó que el Cristo es la divina idea de Dios, el Espíritu Santo o Consolador, que revela el principio divino, el amor, y conduce a toda la verdad. Este Cristo, o divinidad del hombre, Jesús, era su naturaleza divina, la santidad que lo animaba. La verdad, la vida y el amor divinos le daban a Jesús autoridad sobre el pecado, la enfermedad y la muerte. Su misión fue revelar la ciencia del ser celestial, comprobar lo que Dios es y lo que Él hace por el hombre. Éxodo. Habló Dios todas estas palabras, diciendo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Primera de Juan. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. Mateo. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que yo soy? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Primera de Juan. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Hay una tradición que dice que Publio Léntulo escribió a las autoridades en Roma: los discípulos de Jesús creen que Él es el Hijo de Dios. Aquellos instruidos en la ciencia cristiana han alcanzado la gloriosa percepción de que Dios es el único autor del hombre. Jesús estableció su iglesia y mantuvo su misión sobre el fundamento espiritual de la curación Cristo. La pregunta, tanto entonces como ahora, era: ¿cómo sanaba Jesús a los enfermos?
Su respuesta a esta pregunta fue rechazada por el mundo. Él recurrió a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Anhelando ser comprendido, el maestro preguntó nuevamente, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Con su impetuosidad usual, Simón contestó por sus hermanos, y su respuesta expuso una gran verdad. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La supremacía del Espíritu era el fundamento sobre el cual Jesús edificaba. Su resumen sublime indica la religión del amor. Jesús estableció en la era cristiana el precedente para todo cristianismo, toda teología y curación. Jesús enseñó que existe un único Dios, un único Espíritu que hace al hombre a imagen y semejanza de sí mismo, del Espíritu, no de la materia. El judío que cree en el primer mandamiento es monoteísta, tiene un solo Dios omnipresente. Así el judío se une a la doctrina del cristiano de que Dios ha venido y está presente ahora y para siempre. El cristiano que cree en el primer mandamiento es monoteísta, así que une virtualmente a la creencia del judío en un único Dios y reconoce que Jesucristo no es Dios, como Jesús mismo lo declaró, sino que es el Hijo de Dios. ¿Cómo hemos de declarar a Dios hasta que en el lenguaje del apóstol todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo? Mateo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Juan. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. A la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos, diciendo, ¿cómo sabe éste letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Jesús pacientemente persistió en enseñar y demostrar la verdad del ser. El cristianismo, como Jesús lo enseñó, no era un credo ni un sistema de ceremonias, ni un don especial de un Jehová ritualista, sino que era la demostración del amor divino, echando fuera el error y sanando a los enfermos, no meramente en el nombre del Cristo o la verdad,
sino en demostración de la verdad, como tiene que ser el caso en los ciclos de la luz divina. El único camino hacia esta verdad viviente que sana a los enfermos se halla en la ciencia de la mente divina, como fue enseñada y demostrada por Cristo Jesús. Jesús instruyó a sus discípulos sobre cómo sanar enfermos por medio de la mente en lugar de la materia. Él sabía que la filosofía, la ciencia y la prueba del cristianismo estaban en la verdad, que echa fuera toda desarmonía. Jesús contemplaba en la ciencia al hombre perfecto, que a él se le hacía aparente, donde el hombre mortal y pecador se hace aparente a los mortales. En este hombre perfecto, el Salvador veía la semejanza misma de Dios, y esta perspectiva correcta del hombre sanaba a los enfermos. Así Jesús enseñó que el reino de Dios está intacto, es universal, y que el hombre es puro y santo. Aunque demostraba su control sobre el pecado y la enfermedad, el gran maestro de ningún modo eximió a los demás de dar las pruebas indispensables de su propia piedad. Trabajó para guiarlos a fin de que pudiesen demostrar este poder como Él lo hizo y comprender el principio divino de este poder. Juan. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Marcos. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús, Nazareño, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. El elemento Cristo en el Mesías lo hizo el mostrador del camino, la verdad y la vida. Como el ideal individual de la verdad, Cristo Jesús vino a reprender el error rabínico y todo pecado, enfermedad y muerte, a señalar el camino de la verdad y la vida. Este ideal fue demostrado durante toda la carrera terrenal de Jesús, mostrando la diferencia entre los vástagos del alma y los del sentido material, los de la verdad
y los del error. El Cristo es la verdadera idea que proclama el bien, el divino mensaje de Dios a los hombres que habla a la conciencia humana. El Cristo es incorpóreo, espiritual, sí, la imagen y semejanza divina que disipa las ilusiones de los sentidos. El camino, la verdad y la vida que sana a los enfermos y echa fuera los males, que destruye el pecado, la enfermedad y la muerte. Como dice Pablo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Al explicar y demostrar el camino de la ciencia divina, vino a ser el camino de salvación para todos los que aceptaron su palabra. De él, los mortales pueden aprender cómo escapar del mal. Al estar el hombre verdadero unido a su Hacedor, por medio de la ciencia, los mortales solo necesitan apartarse del pecado y perder de vista el yo mortal para encontrar el Cristo, el hombre verdadero y su relación con Dios, y para reconocer la filiación divina. El Cristo, la verdad, fue demostrado por medio de Jesús para comprobar el poder del Espíritu sobre la carne, para mostrar que la verdad se manifiesta en sus efectos sobre la mente y el cuerpo humanos, sanando la enfermedad y destruyendo el pecado. Antiguamente, los seguidores del Cristo o la verdad medían el cristianismo por su poder sobre la enfermedad, el pecado y la muerte. Pero las religiones modernas generalmente omiten todos estos poderes menos uno, el poder sobre el pecado. Debemos buscar el manto indiviso, el Cristo íntegro, como nuestra primera prueba de cristianismo, porque solo el Cristo, la verdad, puede proporcionarnos la evidencia absoluta. Mateo, uno es vuestro Maestro, el Cristo. Lucas, he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo, y sucede que un espíritu le toma, y de repente da voces, y le sacude con violencia, y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas, se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo, Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. La teología de la ciencia cristiana incluye la curación de los enfermos. El primer artículo de fe que nuestro maestro planteó a sus alumnos fue el de sanar, y él comprobó su fe por sus obras. Sabiendo que el alma y sus atributos eran manifestados eternamente por medio del hombre, el maestro sanaba a los enfermos, daba vista a los ciegos, oído a los sordos, pies a los cojos, sacando a luz así la acción científica de la mente divina sobre mentes y cuerpos humanos,
y dando una mejor comprensión del alma y la salvación. En la ciencia divina, el hombre es la imagen verdadera de Dios. La naturaleza divina fue expresada de la mejor manera en Cristo Jesús, quien proyectó sobre los mortales el reflejo más veraz de Dios y elevó sus vidas más alto de lo que sus pobres modelos pensamiento permitían. Pensamientos que presentaban al hombre como caído, enfermo, pecador y mortal. La comprensión a la manera de Cristo del ser científico y de la curación divina incluye un principio perfecto e idea perfecta, Dios perfecto y hombre perfecto, como base del pensamiento y la demostración. Nuestro Maestro echaba fuera los demonios, males, y sanaba a los enfermos. También se debiera poder decir de sus seguidores que ellos echan fuera el temor y todo el mal de sí mismos y de otros, y sanan a los enfermos. Dios sanará a los enfermos por medio del hombre, siempre que el hombre esté gobernado por Dios. La verdad echa fuera el error ahora tan ciertamente como lo hacía hace 19 siglos. Aférrate a la verdad del ser en contraposición al error de que la vida, la sustancia o la inteligencia puedan estar en la materia. Alega con una honesta convicción de la verdad y una clara percepción del efecto invariable, infalible y seguro de la ciencia divina. Entonces, si tu fidelidad llega solo a la mitad de la verdad de tu alegato, sanarás a los enfermos. Es posible, si es el deber y el privilegio de todo niño, hombre y mujer, seguir en cierto grado el ejemplo del Maestro mediante la demostración de la verdad y la vida, de la salud y la santidad. Juan. Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Primera de Juan. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Mateo. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús, y los sanó. Juan. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Jesús fue el concepto humano más elevado del hombre perfecto. Él era inseparable del Cristo, el Mesías, la idea divina de Dios afuera de la carne. Esto capacitó a Jesús para demostrar su control sobre la materia. Si deseamos seguir el Cristo, la verdad, debemos hacerlo en la forma señalada por Dios. Jesús dijo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Debemos abandonar el fundamento de los sistemas materiales, por muy honrados que sean por el tiempo, si queremos obtener el Cristo como nuestro único Salvador. Jesús trazó el camino. La ciencia cristiana dice, me propongo no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a éste
glorificado. Si desean hacer una donación, favor de mantener una distancia social, hay recipientes a los dos lados de la iglesia. O si prefieren, podrían hacer su donación en línea por medio de la página web thirdchurchnyc.com. Cantemos el himno número 346. Con tu palabra, Dios, se fue la oscuridad y luz llegó. Escucha mi oración. Si tu evangelio, Dios, no ha llegado aún, sea la luz. Himno 346. Leeré la declaración científica del ser de nuestro libro de texto. No hay vida, verdad, inteligencia ni sustancia en la materia. Todo es la mente infinita y su manifestación infinita, pues Dios es todo en todo. El espíritu es la verdad inmortal. La materia es el error mortal. El espíritu es lo real y eterno. La materia es lo irreal y temporal. El espíritu es Dios y el hombre es su imagen y semejanza. Por lo tanto, el hombre no es material, él es espiritual.
Y la escritura correlativa de 1 de Juan, 3 verso. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Amén. Amén.